Entonces, otro de los conceptos que muchas veces tenemos en cuenta o que nos podemos preguntar es realmente si cómo puedo llegar a saber si tengo una buena o mala autoestima, ¿no? ¿Cómo puedo saber si tengo un buen o mal autoconcepto de mí? Entonces, al final, todo eso pasa por un poco autoconocernos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué puntos son importantes en todo esto para poder llegar a saber pues cómo nos encontramos, cómo nos sentimos y en qué estado estamos. Es decir, o poder meternos un poco introspectivamente esa es Totalmente. realmente porque muchas veces tenemos un concepto malo de nosotros mismos y ni siquiera somos conscientes de ello. Entonces, Elena, cuéntanos qué cosas tenemos que tener en cuenta. Pues primero de todo vamos a tener que autoanalizarnos, ¿vale? Autoevaluarnos, aunque sea durante algún pequeño rato que tengamos de tiempo, ¿vale? E ir analizando un poco cuáles son los mensajes que nos lanzamos a nosotros mismos, ¿vale? Si soy bueno, si soy malo en esto, si se me da bien esto, si se me da peor, ¿vale? Todo eso necesitamos irlo, aunque sea apuntando para ir analizándonos a nosotros mismos. El siguiente concepto sería el diálogo interno que tenemos de nosotros mismos, que al final influye mucho pues en que lo que se dice suele decir mucho en cómo nos hablamos y si realmente la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos sería una forma en la que nos gustaría que el resto de la gente nos hablara a nosotros. Entonces, como normalmente quizás esa forma en la que nos hablamos no es la más correcta, pues lo típico que decimos es que soy tonta, es que no sé hacer nada. Y todos esos mensajes al final que aparentemente pueden llegar a ser un poco inocuos o que tú no les das realmente ningún tipo de importancia, al final van calando en nosotros y generan un poco ese concepto de si me digo soy tonta todos los días, pues al final, independientemente de que yo pues en el fondo no lo crea, pues sí que hace que generemos pues quizás unos sentimientos no del todo buenos hacia nosotros mismos. Entonces, si alguien nos dijera todos los días somos tontas, que quieres tontar realmente te sentaría bien, no, pues entonces tampoco lo hagas hacia ti mismo. Entonces observar un poco esa forma en la que nos hablamos quizás sea un punto importante a empezar a trabajar, ¿no? Otro de los puntos que tendría en cuenta sería el de revisar mis relaciones sociales, ¿vale? Principalmente por el hecho de que muchas veces tenemos cierto grado de dependencia frente a lo que otras personas digan. Y esto podría empeorar nuestro autoconcepto, porque si nosotros tenemos si yo tengo el pensamiento de hacer una cosa, pero al final lo que yo quería hacer pasa en segundo plano cuando otra persona me propone algo, es un poco como el concepto que hemos dicho antes de que al final es como que no llegas a tener como palabra contigo mismo y entonces eso es como una derrota frente a lo que tú pensabas, ¿vale? Entonces eso puede disminuir bastante la autoestima que tengamos, otras también sería algo que yo revisaría, ¿vale? Y teniendo en cuenta un poco también todo esto, pues hablar sobre el tema de la motivación, ¿no? Que al final es un temazo que siempre realmente pues ver qué motivaciones nos llevan a hacer ciertas cosas y que en este caso muchas veces pasa que sí tenemos la motivación de empezar algo y realmente al tiempo lo terminamos dejando. Entonces, ¿qué es lo importante en este caso? Pues analizar cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestros objetivos y si realmente pues eso lo estamos llevando quizás en una dirección correcta o si realmente pues quizás entender por qué muchas veces intentamos como establecer un hábito, algo que nos motiva, intentar avanzar hacia ello y al final siempre terminamos dejándolo. Y también trabajaría en identificar los patrones que tengo de comparación, ¿vale? Porque cuando nosotros nos comparamos con otras personas y salimos perdiendo de esa comparación, lo que hacemos es reducir muchísimo o minar bastante nuestra autoestima. Entonces, es necesario que nos fijemos, sobre todo porque hay muchas veces que son como pensamientos intrusivos y ahora con el tema de redes sociales que hay como 3,5 millones de personas con las que te puedes comparar, pararse y analizar en qué te estás comparando, en qué sí, en qué no, cómo sales tú ganando en esas comparaciones, ¿vale? Porque también ahí te vas a fijar mucho en lo que tú tienes como tu autoconcepto, tu autoestima, qué es lo que vas también quizás valorando más o valorando menos y dónde podrías ahí empezar a trabajar. En este caso también valorar si realmente estamos teniendo un buen autocuidado nuestro, ¿vale? Es decir, igual esos son casos extremos que no están al alcance de nuestras manos, pero muchas veces cuando no estamos teniendo unos buenos hábitos de salud, cuando no estamos llevando a cabo un cuidado de nosotros mismos, también refleja que quizás estamos pudiendo tener una baja autoestima.
Igualmente, teniendo en cuenta todos estos conceptos que hemos ido nombrando, todo esto pues tiene que estar evidentemente supervisado por psicólogos y que realmente si pensamos que quizás estamos en una situación en la cual no nos encontramos del todo bien, nuestra autoestima no está del todo bien y quizás nuestro autoconcepto forjado por los años no es el más correcto, quizás debemos acudir a un profesional para que nos ayude a ver y a aprender un poco todas estas cosas que hemos estado comentando. Efectivamente, además que luego siempre, o sea, siempre es una buena idea simplemente por el hecho de mejorar quizás tu autoconcepto, que tú hay veces que no sabes que tienes ciertos conceptos de ti mismo y llegas a terapia y de repente alucinas pepinillos con los conceptos que tienes de ti mismo que ni siquiera sabías que tenías o que dices, vale, pues esto es mío, esto no es mío. Yo siempre considero que es, yo creo que sí que es, o sea, ya no es que a lo mejor tengas problemas, que quizá, pues hombre, evidentemente es súper importante que lo hagas guiado por un profesional, pero es que creo que hay personas que incluso muchas veces que esto que te notas como perdido, te notas que no sabes si estás ubicado, si es esto lo que quieres hacer o lo otro, si vas por este camino o vas por el otro, creo que es muy importante también quizás ir con alguien acompañado para que te ayude también a saber quién eres, en cómo estás alineado y todo, la verdad.